Hola Automators, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con un vídeo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, hoy toca un poco de teoría. Hablemos de buenas prácticas con Terraform. Pero antes una nota. Este vídeo no tiene la intención de afirmar que sí o sí debamos trabajar así. Al final, cada quien hace el cocido como quiere. Se trata solo de recomendaciones a seguir y si alguien tiene alguna recomendación adicional o quiere decir o aportar algo, ahí están los comentarios. Dejarlo allí para que nos sirva a todos. Ahora sí, comencemos. Cosas a tener en cuenta para la estructuración de nuestro código. En este sentido, una de las principales cosas que tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, es cuál es la complejidad del proyecto. Y aquí podríamos valorar, por ejemplo, qué número de recursos relacionados con el proyecto necesitamos desplegar. O, por ejemplo, qué número de proveedores de Terraform vamos a utilizar. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es qué tan seguido cambia la infraestructura. Una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, o cambia continuamente cada vez que hacemos un commit. ¿Cuáles son los iniciadores del cambio del código? ¿Solo los desarrolladores pueden subir cambios al repositorio? ¿O todos pueden proponer cambios mediante una pull request? ¿Qué plataforma o servicio de despliegue se utiliza? ¿Se utiliza AWS Code Deploy, Azure DevOps, GitHub o GitLab Actions, Jenkins, Circle CI? ¿Cómo son agrupados los recursos? ¿Cómo vamos a agrupar nuestros recursos, por ejemplo? ¿Los vamos a agrupar por entorno o los vamos a agrupar por región o por proyecto? Estas son algunas de las cosas que en principio tendríamos que tener en cuenta al momento de planificar nuestro proyecto de Terraform. Distribución del código en distintos archivos. ¿En cuántos archivos deberíamos distribuir nuestro código? Cuando estamos haciendo pruebas o queremos crear un código de ejemplo, no pasa nada por definir nuestro código en un único archivo main.tf. No obstante, lo ideal es definir nuestro código en distintos archivos, por ejemplo, un archivo main.tf que podemos usar para el llamado de las variables, módulos y datas, un archivo variables.tf para definir explícitamente todas las variables necesarias para nuestro proyecto de Terraform, un archivo locals.tf para definir separado de nuestras variables estándar las variables locales, el archivo outputs.tf para definir el resultado de los despliegues siempre que sean necesarias, es decir, solo si queremos ver su salida en pantalla o si necesitamos ese dato para luego usarlo como input desde este recurso hacia otro recurso. El archivo versions.tf que podríamos usar para definir o pinear las versiones de todos nuestros providers, incluyendo la versión mínima requerida de Terraform para realizar el despliegue. Un archivo backend.tf, por ejemplo, para definir de forma aislada la configuración de nuestro backend. Así podemos cambiarlo de forma rápida en caso de querer desplegar desde local o desde una pipeline o cambiar el backend por otro de forma sencilla. Y por ejemplo un archivo data.tf para configurar aquí todos los data queries que necesitemos para obtener datos de cualquier recurso existente como IDs, nombres o etcétera, ¿vale? Cualquier otro tipo de datos. Algunas recomendaciones al momento de escribir nuestro código. Mientras menor sea la cantidad de recursos, más fácil y rápido podremos trabajar o desplegar nuestro proyecto de Terraform. En la medida en que añadimos más recursos a desplegar, pues se incrementa la complejidad y esto hace que tanto el proceso de despliegue como el proceso de mantenimiento sea cada vez más lento, ¿vale? Aislar recursos no relacionados unos de otros al ponerlos en composiciones separadas reduce el riesgo de que algo salga mal. Haciendo esto simplificamos o particionamos, digamos, un despliegue muy complejo o muy grande, lo particionamos en distintas fases y lo que tenemos que hacer posteriormente es simplemente ir haciendo llamados, por ejemplo, con un data query hacia los IDs o los nombres, llamando los nombres o los IDs de esos recursos que necesitamos o que ya previamente hemos desplegado. Usa siempre estados remotos. Puedes usar S3 y DynamoDB para AWS, Storage Account y Container Blob para Azure o tu siempre confiable Ghost Cluster de Consul. Siempre que puedas, trabaja tus despliegues con algún sistema de pipeline o automatización antes de desplegar desde tu portátil o PC. Obviamente esto tiene el asterisco de la situación. Por ejemplo, si estás realizando pruebas de desarrollo, obviamente mejor trabajar en local o desde una máquina virtual creada con Vagrant o lo que sea.
pero siempre que sean despliegues en entornos definitivos, mejor automatizar. Ya lo sabes. Establece una convención de nombres práctica y sensata para tus recursos. Por ejemplo, usando la secuencia del departamento, seguido del entorno y seguido del propósito del recurso. Simplifica al máximo tus módulos. Define en tus módulos solo lo que necesitas, a menos que pretendas hacer un módulo que sirva para cualquier casuística, en cuyo caso establece en él todos los posibles parámetros de los recursos basados en la versión actual de su proveedor. No hardcodees nunca valores o datos sensibles en tu código. Cualquier dato sensible que necesites establecer, hazlo como variable en un archivo .tfvars y exclúyelo en el gitignore para que no sea subido al repositorio. Siguiendo un poco lo anterior, vigila el paso de datos sensibles a un template file, sobre todo cuando haces despliegues desde pipelines a las que tienen acceso otras personas. En caso de ser necesario, busca alternativas. Por ejemplo, en el caso de un template file destinado al uso del provider de Helm para la instalación de un chart de Helm, dicho provider tiene la opción de añadir datos sensibles para no tener que inyectarlos desde el mismo template file. Define el argumento count o for each siempre al principio del contenido del recurso o módulo y sepáralo con una línea de por medio del resto del código. Define el argumento tags siempre al final del recurso o módulo y seguido por depends on o lifecycle en el caso de que se requieran y separado siempre por una línea vacía. Cuando crees módulos, define el name, description y default tal cual como se definen en la referencia de argumentos oficial del recurso con el que estás trabajando. Mejor tal y como está en su documentación oficial. Establece el nombre de las variables o outputs de tipo list o map siempre en forma plural. Usa tipos específicos en maps cuando todos los elementos de dicho map son del mismo tipo o cuando es posible extrapolarlos a dicho el tipo de elemento, por ejemplo, un map de tipo string o cuando, aunque los elementos sean de tipo number, por ejemplo, también puedan ser definidos como string. Si creas un map con distintos tipos de elementos, establece el map como any, así evitas que se valide el tipo de dato. Relacionado un poco con el despliegue o automatización de despliegues, ¿vale? Establece el tipo de backend sin los parámetros y envíalos como inputs o argumentos al momento de hacer el Terraform init haciendo uso del argumento backend config. De esta forma puedes parametrizar de forma sencilla el backend desde la pipeline de despliegue. Convención de nombres o naming convention. Es importante establecer una convención de nombres para nuestros recursos. Esto nos ayuda a identificar de forma sencilla los recursos y su razón de ser en todo momento. Algunas consideraciones a tomar en cuenta para esto son las siguientes. Utiliza siempre guiones bajos en vez de guiones medios en los nombres. No hagas esto, por ejemplo. Haz esto. Usa siempre la escritura en minúsculas y nunca en mayúsculas. No hagas esto. Haz esto. No definir en el nombre del recurso el tipo de recurso. No hagas esto. Haz esto. Outputs. El nombre del output tiene que ser suficientemente descriptivo del dato que devuelve, sin incluir ni como prefijo o sufijo el cloud provider. Incluye siempre la descripción en los outputs. Esto ayudará a identificar en todo momento de qué o a quién pertenece dicho dato y los compañeros con los que compartas el mantenimiento del código te lo agradecerán. Como con el código, no devuelvas en pantalla datos sensibles en los outputs. En su defecto, envíalos a algún sitio donde los puedas almacenar o consumir, como por ejemplo HashiCorp Vault. ¿Tienes alguna buena práctica adicional? Déjame tus comentarios con ella y compártela con el resto de personas que vean este vídeo. Así todos nos retroalimentamos y mejoramos este listado de buenas prácticas en nuestro día a día. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y por supuesto no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar atento a los próximos vídeos. Y recuerda, si se repite, mejor automatízalo.